Pues de nuevo nos encontramos hoy continuando con el conversatorio con una mujer que personalmente quiero mucho, admiro mucho, he aprendido de ella todo lo que sé en materia de derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir. Ha sido mi mentora, mentora de muchas mujeres, maestra y sobre todo quien ha abierto el camino, la brecha a las feministas para que ahora podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Me da mucho gusto estar contigo, mi querida María Consuelo. Gracias por recibirnos en tu jardín. Está hermoso el lugar donde nos has recibido. Muchas gracias. ¿Cómo fue que llegas al feminismo? Encontré que el feminismo me dio mi identidad mexicana y empezó con una experiencia en Colombia donde un tío mío fundó un centro de salud reproductiva que le proveía hace 38 años una atención integral al embarazo no deseado. Yo estuve en esa institución durante 2 años apoyando la parte de evaluación y sobre todo de evaluación de las usuarias que llegaban a este centro, que llegaban con una intención o con un aborto en curso y a quienes se les atendía inmediatamente en un contexto de total restricción de las leyes colombianas, pero se les atendía ofreciéndoles las 3 opciones que tiene una mujer ante un embarazo no deseado: el de continuarlo, el de interrumpirlo o el de dar en adopción. En estas búsquedas mías por la justicia, como que no cuajaba el tema de la identidad y de pronto dije, bueno, pues sí, yo soy mujer. El tema me impresionó muchísimo, la miseria sexual de las mujeres, que lo pude conocer a través de los testimonios que las usuarias hacían en sus sesiones de orientación y el tema de la falta de poder, el tema de la violencia que vivían en sus relaciones de pareja. Y pensé que era necesario que yo asumiera esa identidad. Para mí se convertía como en una necesidad asumir esa identidad y sumarme a esa lucha. Lo viví yo en Colombia en el 87, 88. Yo me fui de México en el 87, 88 para que naciera ya mi hija, porque había tenido una experiencia un poco difícil en el nacimiento de mi hijo en México en 84. Me dio una peritonitis que no me diagnosticaron bien. Entonces cuando quedé embarazada dije, no, yo mejor me voy donde está la familia, y ahí fue que me involucré con este centro de atención. Oriéntame, mi tío Jorge Villarreal Mejía fue una persona que abrió una serie de caminos. Se llamaba Oriéntame. Oriéntame, se sigue llamando. Oriéntame creó un programa regional para capacitar prestadores de servicios que pudieran atender a las mujeres desde esa perspectiva. Llegué a México en el año 90 por segunda vez. Yo llegué a México inicialmente en el año 79, exilada un poco, porque yo nací y viví en Colombia hasta ese año, y porque me metí en esta lucha política, me pidieron que saliera del país y me vine a hacer una maestría en antropología social, que era mi carrera, y yo quería México, era así como la maravilla en antropología social. Acabé estudiando estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, involucrándome con todo en el trabajo de solidaridad con las luchas de los pueblos latinoamericanos. La revolución nicaragüense la viví al fondo, porque estuvimos en ese proceso muy involucrados, y fue para mí como el aterrizaje en este país, que fue un aterrizaje bastante suave desde ese punto de vista. Y en 87 regresé, como decía, por este tema del nacimiento de mi hija, y me regresé nuevamente en 90 al Distrito Federal, bastante deprimida porque había recuperado parte de mi historia en Colombia después de tantos años de exilio. Sí, realmente fue un golpe muy fuerte. Claro. Y el feminismo fue mi salvación. Fue la identidad nueva, fue porque me vine con la idea de crear aquí una clínica como Oriéntame, un centro de atención. En ese sentido, aquí no existía eso. Entonces yo venía con esa idea y buscando a Marta Lamas, me fui a la Fundación Ford, hablé con Lucy Atkin y le dije, yo quiero crear. Me dijo, estás loca, ¿cómo crees que me vienes a plantear eso? Y bueno, pues es que en Colombia esto existe y funciona de esta manera, y es una maravilla. Más o menos lo conocía. Y busqué a Marta Lamas, finalmente logré conseguirla, que ya estaba bastante desaparecida en ese momento, y le planteé la situación y quedó fascinada.
claro que sí, hagamos un proyecto, veamos si es posible. Yo le pedí a mi tío que viniera, mi tío vino, estuvimos hablando, hicimos un proyecto, conseguimos el financiamiento y en el momento en que se hizo eso, en que se logró eso, cambiaron las condiciones políticas en la ciudad y decidimos que no podíamos arriesgar a los médicos que habían estado dispuestos a trabajar en ese proyecto. Al mismo tiempo se presentó la convocatoria para ser directora de Católicas por el Derecho a Decidir, se abrió esa convocatoria y Marta me dijo, ¿por qué no te presentas a eso? Sería mejor. Y me presenté, la gané y desde el año finales del 94, casi como el Papa Juan Pablo, estoy en la dirección de Católicas. O sea que estamos hablando de 20 años de haber fundado Católicas por el Derecho a Decidir 20. En este país. En este país sí, porque Católicas por el Derecho a Decidir hay una red latinoamericana con presencia en 10 países Así de la es. región. Empezó en el 92, 93, empezó realmente en 87, 88 con Cristina Grela en Uruguay, que fundó lo que ahí se llamaba la Red Latinoamericana de Católicas, era la oficina latinoamericana, y ella empezó a buscar católicas feministas o feministas católicas, que no son muy fáciles de encontrar, para crear esta opción de proponer una voz alternativa a la de la jerarquía en los temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y en general la agenda de moral sexual. Que haya una voz distinta, que la gente sepa que no hay una sola posición católica, y poner además en evidencia muchas cosas que son de la misma doctrina o de la misma religión o de la misma iglesia que la jerarquía se ha encargado de ocultar cuidadosamente porque son argumentos y son temas que respaldan el derecho a decidir de las mujeres. Fíjate qué interesante, María. Católicas por el derecho a decidir. O sea, era como una especie de blasfemia, ¿no? Sí. Imagínate que se hablara del derecho a decidir confrontando a la iglesia tradicional, a la jerarquía católica, ¿no? Supongo que eso fue para ti, quiero suponer, pero cuéntanos si sí o no, si fue un obstáculo. Es decir, cuéntame y compárteme qué obstáculos. Yo estoy pensando, yo formo parte de Católicas por el Derecho a Decidir y he sido, pues, ligeramente perseguida, ¿verdad? Y seguramente tú 1000 veces más, pero ¿cómo pudiste permanecer, ¿no?, firme ante esta andanada en contra de este tema que es la maternidad libre y voluntaria? Cuéntanos, ¿no? Yo creo que hay varias razones, como hay varios factores que hacen posible esa permanencia, digamos, esa obcecación, yo diría, porque es el tema de la justicia, digamos, el centro de todo esto es un compromiso con la justicia desde chiquita, o sea, una cosa de que, me acuerdo que mi mamá me decía, en Colombia no llegaban los Reyes Magos, sino el Niño Dios, y llegaba el 24 por la noche. Yo le dejaba regalos al Niño Dios, no que el Niño Dios me diera a mí solamente, sino que yo decía, pero pobrecito, entonces le conseguía suétercitos y cositas que mi mamá me ayudaba para dejarle regalos al Niño Dios. Qué bonito. Hasta que un día encontré los regalos del Niño Dios en un closet. Pero esa cuestión que yo creo que tiene que ver, mi papá era una persona muy liberal, comunista en un sentido, artista, arquitecto, artista muy, muy abierto y sí, muy, muy comprometido con eso y con el tema de la justicia, con el tema de la igualdad. No era un militante, pero sí había eso, y mi mamá era conservadora religiosa, bueno, religiosa es un decir, pero católica, de familia muy católica. De familia muy conservadora, muy católica, y esa mezcla de los dos fue muy interesante en ese sentido. Claro. Entonces había mucha libertad en mi casa, mucha, y yo creo que esa parte entre la libertad, la búsqueda por la justicia, la sensibilidad artística, se mezclaron para que fuera una cosa que se me metió en el corazón, la cabeza y el alma. Sí, claro. Entonces empecé militando en la Juventud Comunista, después me pasé al M19, que fue una cosa muy compleja, muy difícil, por muchos años. ¿Cómo no? Luego me metí en la lucha indígena, luego me metí en el tema del feminismo, y el tema de lo católico tuvo que ver también con una experiencia en mi escuela. Yo me eduqué en una escuela de monjas gringas en Bogotá,
que con el Concilio Vaticano II decidieron asumir lo que el concilio dijo. Claro. Entonces, un día llegamos a la escuela y estaban vestidas de civil. Sí, de civil. Así como un shock, ¿cómo? ¿Pero por qué la madre Claudia y la madre Consuelo están vestidas de civil? Y empezó todo un proceso de apertura en el tema de la religión, y esa apertura, ese proceso que ellas tuvieron, lo acabaron sofocando los padres de familia de la alta sociedad y la jerarquía. Entonces las echaron de la comunidad, se metieron en la guerrilla, dos de ellas, porque ellas habían sido muy solidarias con los sacerdotes católicos que estaban en la guerrilla. En Colombia los sacerdotes, Camilo Torres, todos ellos acabaron comprometidos con la justicia. Y ahí mi hermana hizo una obra de teatro que fue así la explosión, porque era mostrar la contradicción entre lo que dice la iglesia, entre lo que dice la jerarquía y entre la iglesia comprometida, la iglesia de la teología de la liberación, que era la que había allá. Esas cosas pues son muy formativas. Y te marcaron. Y me marcaron. Entonces, yo digo, aquí, allá, donde sea, además cuando ves la realidad que viven las mujeres en este país, en esta ciudad, en el siglo XXI, dices, bueno, le hemos metido muchos años, pero habrá que meterle los que nos quedan de vida, porque esto ha mejorado un poco, pero falta muchísimo por hacer. Yo quisiera que nos platicaras esta situación de cómo has enfrentado a la parte más conservadora de la jerarquía católica, porque sé que eres una mujer de paz, que eres una mujer de diálogo, pero hay un límite, ¿no? Y quisiera saber cómo enfrentaste o cómo sigues enfrentando a esta jerarquía, a los grupos pro vida, a la gente más conservadora en la sociedad mexicana, ¿no? Que te consideran asesina, que a las feministas que estamos por el derecho a decidir nos consideran las más malas del mundo. Es decir, ¿cómo has enfrentado esta sociedad tan conservadora que ni siquiera estudia, que acusa y que califica y no entienden todo lo que significa el derecho de las mujeres a decidir? Muy interesante esa pregunta, porque como que no tenemos tiempo para pensar esa parte, ¿no? La parte de vencer obstáculos o como decía usted antes, persistir a pesar de, ¿no? A pesar de los obstáculos que encontramos. Yo creo que ha habido varias formas en que hemos no solamente yo, sino la organización, abordado el tema de la Iglesia Católica, de la parte de la Iglesia Católica que es adversaria a nuestros planteamientos, claro. Porque cuando decimos la Iglesia, tenemos en la Iglesia a toda la comunidad de creyentes, todos los que somos bautizados, bautizadas, y que no somos necesariamente ni sacerdotes ni jerarcas. Claro. Y fue muy complicado en México, y en América Latina no sé qué tanto, pero en México el proceso de inserción de católicas por el derecho a decidir con la Iglesia progresista fue muy complicado, porque nos veían como el diablo con cuernos. O sea, realmente fue muy difícil entrar a la primera red, que era la red de Iglesia de los Pobres. Estaba con nosotras Guadalupe Cruz, que era una mujer de iglesia que había trabajado con comunidades de base y que tenía un firme convencimiento feminista. Entonces ella empezó este trabajo de tender puentes con la comunidad de iglesia progresista. Mira. Que también es la comunidad defensora de derechos humanos. Claro. Empezamos a solidarizarnos con las luchas de ellos. Nosotras no sacábamos nuestra agenda de frente ni queríamos estar en la foto necesariamente, pero sí solidarizarnos, y fue cuando se vino el movimiento zapatista. Don Samuel Ruiz abanderó la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y nosotras estuvimos allí. Fue muy interesante que don Samuel, que no aceptaba absolutamente nada relacionado con el aborto, sí nos aceptó a nosotras como integrantes de un movimiento que está trabajando por la justicia. Entonces, tender puentes fue muy importante para trabajar con la iglesia progresista. Surgió en México el caso de un chavo, Joaquín Aguilar, que había sido violado por Nicolás Aguilar, un sacerdote que había sido encubierto por el cardenal Rivera Carrera. Ese encubrimiento se descubrió porque a Nicolás Aguilar, que es el sacerdote violador, lo denunciaron aquí, y Rivera Carrera lo mandó a Los Ángeles, y en Los Ángeles siguió violando niños. Se armó un escándalo entre los dos cardenales. Nosotras nos solidarizamos con el caso de Joaquín porque vimos un artículo en Proceso, y a partir de ahí empezamos a colaborar con las víctimas de abuso sexual, y este tema de la pederastia clerical es un tema
que es absolutamente candente todavía al interior de la Iglesia Católica, y ahí ese límite del que hablaba usted antes, ese límite llegó. O sea, nosotras siempre hemos tratado de plantear nuestros argumentos de manera propositiva y de discutir las cuestiones que la jerarquía dice con relación a estos temas, recurriendo a los mismos documentos de la Iglesia o recurriendo a las encuestas que hacemos sobre la opinión católica, o recurriendo al derecho canónico. Pero en el caso de la pederastia clerical sí teníamos que ser muy firmes en el sentido de que no se puede tolerar ese tipo de violaciones a los derechos humanos y la actitud encubridora de la Iglesia Católica. Y ahí sí nos lanzamos a algo mucho más abierto y más crítico. Eso todo nos ha generado una reacción bastante fuerte de parte de la jerarquía. La primera reacción de la que yo supe después, fue cuando yo empecé a hacer voz pública en México. Brillone, que era el nuncio en ese momento, averiguó en Gobernación cuál era mi estatus migratorio. Yo ya era mexicana, o sea que no pudo hacer nada. Yo ya me había naturalizado mexicana, me naturalicé. Claro. Básicamente mi confrontación fue con el dirigente de Provida, con quien tuve varios programas de radio, varios debates en televisión, varios en los que pues con Serrano Limón, mis argumentos, él ponía los suyos de manera muy agresiva. Yo siempre he pensado que no se trata de agresiones, sino se trata de un diálogo, y lo que sí hemos encontrado un poco es que no hay posibilidad de diálogo porque no nos pueden contraargumentar las cosas que estamos planteando. El Código de Derecho Canónico está allí y dice que las mujeres que han tenido un aborto no pueden ser excomulgadas inmediatamente cuando están ante determinadas circunstancias, que son casi todas las circunstancias que vive una mujer que tiene un aborto. O no nos pueden contraargumentar de ninguna manera el tema de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es un valor de la jerarquía católica y de la Iglesia durante toda su historia. Entonces, cuando nosotras decimos que basadas en nuestra libertad de conciencia podemos tomar la decisión de interrumpir un embarazo, ¿qué nos pueden decir? Lo que entonces se van por el otro lado, que es hablar de que el aborto es un asesinato, que eso es una absoluta mentira, porque no hay ninguna evidencia científica de que a una determinada edad gestacional se puede estar hablando de una persona, y estamos hablando de la discusión sobre cuándo se puede hablar de una persona. En todo caso, nosotras también hemos planteado que nosotras, como ninguna feminista, queremos que las mujeres tengan que abortar. Nadie está a favor del aborto, estamos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Creemos que esa es la razón central, y cuando hablamos de eso, tomamos en consideración la situación que viven las mujeres. Claro. No puedes obligar a nadie a ser madre. ¿Cómo puede ser una buena madre una persona que no quiere ser? Claro. ¿Y qué tipo de relación va a tener con esa criatura? ¿Y qué sentimientos va a recibir una criatura que nace en una situación en que su madre no lo desea, no lo quiere, no quiere traerlo al mundo? Después hubo una serie de amenazas telefónicas que denunciamos, amenazas de muerte. ¿De qué año estamos hablando, María? Estamos hablando como del 98, es que estoy un poco, 2000, 2002, 2003. Seguramente. Sí, después de Cairo, claro. Después de Cairo nos fue que cayó todo esto, porque hubo mucho activismo de parte de ellos. Pero nosotras hemos podido trabajar con la Iglesia progresista, y entonces de alguna manera esa legitimidad que hemos ganado con la comunidad de derechos humanos, que se tradujo en el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, que se lo ganó Católicas por el Derecho a Decidir en el 2002, ese tipo de reconocimientos, y después el Hermila Galindo, y después me dieron a mí el Hermila Galindo. Entonces todo esto ha sido muy interesante porque la Iglesia progresista sí ha entendido que compartimos la causa de la justicia y que no puede haber justicia sin justicia para las mujeres. Pues Juan Pablo II decía, si no obedeces los dictados de tu conciencia, no puedes responsabilizarte de tus actos. Ratzinger también, pero con documentación seria, teológica, y ahora resulta que las mujeres tenemos que no obedecer nuestra libertad de conciencia, sino hacer lo que nos dice la jerarquía. Pues la gente, esa parte de liberación es la que ha sido más importante. Ya no hay culpa, o por lo menos se minimiza la culpa, se entiende que hay una necesidad. Cuando esto se mezcla o se combina con los derechos humanos, es cuando la gente dice, bueno, sí, estamos hablando
de otra cosa, qué maravilla. Otra característica de Catolicadas, que es un poco extraña, pero que ha sido muy interesante, es que usamos el humor. Sí, muy bien. Un humor respetuoso, pero el humor, y eso le ha dado pues una entrada. Una crítica respetuosa. Una crítica respetuosa. María, desde esta militancia católica, feminista, de izquierda y por el derecho a decidir y defendiendo los derechos humanos de las mujeres, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo defines este feminismo que tú militas? El feminismo que yo profeso es una concepción justiciera de la vida, de la humanidad. No es solamente la justicia para las mujeres, es la justicia para el mundo, que tiene que pasar por la justicia para las mujeres, pues somos la mitad de la humanidad y seguimos viviendo condiciones de discriminación, de subordinación, de injusticia en todos los niveles de la vida social, política y económica en México y en América Latina. Y creo que también en otros países del mundo. Cuando se identifica el feminismo con solamente una posición radical que no acepta a los hombres, que eso es un ataque bastante maniqueo y oportunista para no aceptar que tiene que haber en el siglo XXI una verdadera igualdad, una verdadera justicia para nosotras que somos la mitad de la humanidad.